Muchas gracias, Marcela, gracias a los colegas y amigos que están en el panel, gracias a todos ustedes que han venido a esta presentación, que no es la primera ni será la última. Desde 1996 la Facultad de Teología presenta en esta feria uno o varios libros, obras institucionales u obras de profesores e investigadores que trabajan en nuestra institución. Gracias al padre Gustavo Boquín, que es vicerrector de integración de nuestra universidad, y el apoyo que ella está dando a la difusión de la obra. Gracias al licenciado Gabriel Tomás. Yo voy a hacer preguntas que no están solo en el origen de la obra, sino que recojo de estos 3 meses de difusión, de presencia en la prensa escrita. Hay más de 250 textos en la prensa escrita argentina, que no son solo una línea, son entrevistas, artículos, paneles, reportajes, síntesis. Hay muchos en iglesias y medios de otros países, y ni hablo de todo lo que se está dando a nivel de medios y de redes. ¿Por qué hicimos esta obra? Porque el episcopado argentino, a través de su comisión ejecutiva y su presidente, Monseñor Oscar Ojea, nos lo pidió a fines del año 2017. ¿Con qué finalidad? Con la de hacer un trabajo histórico serio que ayude, como dijeron los precedentes expositores, a reconstruir una memoria lúcida y completa y que ponga pilares firmes, como es el de la verdad, para cualquier trabajo de pacificación o reencuentro futuro entre los argentinos. ¿Por qué se le pidió a la Facultad de Teología? A la luz de estas 1.700 páginas y de las que formarán el tomo 3, es claro que esto no puede ser la obra de un solo investigador. Hacía falta un trabajo colectivo. Y la Facultad de Teología, desde mediados de los años 60, se ha dedicado a la historia de la Iglesia con una atención privilegiada a la historia de la Iglesia latinoamericana y argentina. Así han sido los profesores precursores de esta dedicación particular, como quienes han llevado la cátedra ahora del Departamento de Historia a lo largo de las décadas, como Monseñor Juan Guillermo Durán. Todas las tesis doctorales y buena parte de las tesis de posgrado o de maestría en Historia de la Iglesia en nuestra facultad son sobre temas latinoamericanos o argentinos. ¿Por qué pedírselo a la Facultad de Teología con confianza? Porque hay vínculos históricos y personales entre los actuales miembros del episcopado y las distintas generaciones de profesores de la facultad. Esto no hubiera sido posible en 1976. Comenzó a ser posible en 1981, cuando la Facultad de Teología fue convocada por aquel equipo episcopal de teología a hacer el documento Iglesia y Comunidad Nacional. ¿Con qué espíritu asumimos esta tarea? Está en la oración que rezamos en todas nuestras reuniones de trabajo desde 2018. Madre nuestra, Virgen de Luján, te pedimos que intercedas ante tu Hijo Jesús para que nos envíe el don del Espíritu Santo y caminemos unidos como hermanos hacia el Padre. Esto lo podríamos rezar cada uno y cada uno en cualquier momento y lugar. Pero que Él nos conceda humildad, lucidez y valentía para descubrir la verdad sobre la vida de nuestra Iglesia
en los años más difíciles del siglo pasado en la Argentina, porque sabemos que solo la verdad nos hará libres. ¿Por qué el título? Porque a partir de esta oración, esa frase de Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, animó las cientos de miles de horas dedicadas desde aquel momento hasta hoy, cuando recorremos el 6º año del trabajo de investigación. Y cuando en los tomos 1 y 2 han trabajado unas 40 personas, algunas presentes, y en el tomo 3 trabajamos unas 30 personas, algunos los mismos y muchos distintos, porque invitamos académicos de distintos centros y países y continentes. ¿Cuál es la relación de fondo entre el tomo 1 y el tomo 2, que fueron presentados en sí mismos? El tomo 1 es más general. El sujeto que estudia y que se estudia, la Iglesia toda y sus miembros. El tomo 2 es la jerarquía, el episcopado y la Santa Sede. El tomo 1 es un periodo histórico más largo, 66-83, porque no se podía entender lo ocurrido en el 76 sin ver lo ocurrido desde el 73 en adelante. Y esto no se podía entender sin ir al 76. Y uno diría, ¿por qué no fueron antes? Que son críticas que vienen ahora. A veces con buena intención, a veces con ironía. Fuimos antes. El capítulo 4 comienza en el 30, el primero de los quiebres institucionales con golpes militares. Pero no se puede hacer una historia de la Iglesia argentina frente a la vida social y política, sobre todo a la violencia, con tantos años. Comenzamos en el 76. ¿Por qué en el 66? Es otra pregunta. Porque en el 66 comenzó a recibirse el Concilio Vaticano II, terminado en el 65. Porque en el 66 hubo el anteúltimo golpe militar autodenominado Revolución Argentina. Porque en el 66 se hizo el acuerdo entre la Iglesia Católica y la República Argentina para comenzar a poner fin al patronato que estaba en nuestra Constitución. Y porque en el periodo 66-73 se desarrollaron formas de violencia política que incidieron en los años siguientes. Por otra parte, las fuentes del tomo 1 son innumerables, como se dijo, testimoniales y de archivo. El tomo 2 se focaliza el sujeto, la jerarquía de la Iglesia. El tiempo, 76-83. Las fuentes, salvo una excepción que es el estudio del Vicariato Castrense, se usan los archivos de la Conferencia Episcopal y de la Santa Sede. Y por eso cambian los títulos. El tomo 1 es la Iglesia Católica en la espiral de violencia de la Argentina. El tomo 2 es la Iglesia Católica ante el terrorismo de Estado. De vuelta, la violencia es un fenómeno más general. El terrorismo de Estado está concentrado en el golpe militar del 76. ¿Qué relación hay entre verdad y libertad? Es un tema que dejamos para que lo piense cada uno, porque la palabra de Jesús nos interpelará para siempre. Solo decimos esto. Juan 23, en una encíclica que acaba de cumplir 60 años, la primera dirigida a todos los seres humanos de buena voluntad, sobre la paz en la tierra, después de haber intervenido en forma secreta frente a la crisis de los misiles de Cuba para evitar un conflicto nuclear entre los dos mundos o las dos superpotencias. Juan 23 escribió su último documento, Paz en la Tierra, Pacem in Terris. Y ahí dijo, los pilares de toda paz, traduzcámoslo con la palabra que nos parezca a la Argentina que soñamos, a su reencuentro como patria de hermanos, han de ser siempre la verdad, la justicia, la libertad y la paz. Y el amor, que
Estos son los 4 pilares de la paz. ¿Cómo se combina el respeto a la dignidad infinita de cada persona humana herida o víctima de alguna violencia en cualquier año, infligida por cualquier actor, y con las consecuencias que tiene para esa persona, para su familia y para la sociedad, con la diferencia estructural indicada por Ricardo entre violencias particulares y la ejercida desde el poder del Estado? Papa Francisco, Fratelli Tutti 249. Perdón, ese es el texto que leyó Guillermo, 253. Cuando hubo injusticias mutuas, cabe reconocer con claridad que pueden no haber tenido la misma gravedad o que no sean comparables. La violencia ejercida desde las estructuras y el poder del Estado no está en el mismo nivel de la violencia de grupos particulares. De todos modos, ven cómo va y viene completando, porque solo la verdad libera. De todos modos, no se puede pretender que solo se recuerden los sufrimientos injustos de una sola de las partes. Luego cita el episcopado de Croacia, ya que en los Balcanes sufrieron muchas partes distintas de violencia. Voy completando. ¿Por qué ahora? Porque después de 30 años de democracia, la Conferencia Episcopal en 2012 sacó un documento, La verdad de Jesucristo nos mueve, el Evangelio de Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz, donde se propuso 2 objetivos, con sus archivos sistematizados, tarea que se hizo desde 2008 a 2012, por iniciativa de Monseñor Carmelo Giacuinta, ex decano de nuestra facultad, y del cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Se sistematizaron los archivos del episcopado. Con eso, la conferencia dijo, desde ahora, informar a los familiares de las víctimas o a las víctimas. Desde ahora, ponerlo a disposición para investigaciones históricas. Al año siguiente es elegido el Papa Francisco y él decide que tanto los archivos de la conferencia como de la Santa Sede sean digitalizados. En 2016 se crea un protocolo para informar a víctimas y familiares. Y desde entonces, cada uno que esté en esa condición puede solicitarlo a la conferencia. En 2017 nos piden a nosotros esta tarea. Pasan 3 nuncios por la Argentina. Pasan 2 años de pandemia. Cuando viene recién el nuncio actual, podemos poner en práctica lo que pusimos como condición sine qua non. No queríamos solo ver los archivos episcopales, sino también los de la Santa Sede. Y 3 personas trabajaron 1 año entero en el estudio de esta fuente. Por último, se desclasificaron los archivos y se desclasificaron para esta investigación. Se desclasifican a partir de ahora los del episcopado con otro protocolo para investigadores, pero no se desclasifican los de la Santa Sede, dado que para convertirlo en archivo histórico se requieren un montón de pautas, normas y tiempos fijados en el Archivo Vaticano. ¿Es esta una autocrítica de la Iglesia Argentina? Sí. Es una autocrítica de la Iglesia Católica en la Argentina, pedida por el mismo episcopado y realizado por la Facultad de Teología del Episcopado en la Argentina. En una sociedad donde ninguna de las otras instituciones ha hecho autocrítica, ninguna ha hecho una autocrítica ética histórica. Algunos han esbozado autocríticas parciales y político-estratégicas. Ninguno ha hecho autocrítica institucional, ninguno. Y al mismo tiempo, los pedidos de perdón realizados desde el documento Dios y el hombre y la conciencia en el año 1983
antes de las elecciones de ese año. Se repitieron en diversas circunstancias, pero no lograban satisfacer, por muchas razones. Una de ellas era que no se ponía el episcopado como sujeto plural que pedía perdón a Dios y a los demás. Y en el prefacio de la Comisión Ejecutiva van a leer esta frase: a partir de esta aproximación a la verdad histórica, pedimos perdón a Dios, a las víctimas y al pueblo argentino. Esto es inédito. Por último, ¿qué nos queda hacia adelante, ya que estamos en el tiempo final? Nos queda a todos mucho trabajo, como argentinos y argentinas, como católicos, como laicos, como investigadores, como profesores. Usando una metáfora que se usa para hablar de la construcción de la paz, diríamos aquí, esta obra hace una arquitectura del estudio de fuentes y de testimonios que ayudan a encontrar la verdad histórica de la forma más cercana posible. Pero todos somos artesanos para seguir trabajando. También aquellos que hagan nuevas investigaciones y completen. Algunos nos están rectificando algunos datos, incluso públicamente, con buen tono y con mal tono, sacando conclusiones sin haber leído todavía la obra. Y las tomamos, y cuando nos equivocamos lo reconocemos públicamente, porque solo la verdad nos hará libres. Por último, la Facultad de Teología, por primera vez en sus 117 años de historia, ha sido puesta en la vidriera pública para un trabajo de esta envergadura, a pedido del episcopado, con la edición de Planeta, en el marco de nuestra universidad, porque ha alcanzado una madurez como Facultad de Teología en Argentina y en América Latina, que hoy es reconocido por los estándares internacionales. Uno de ellos nos ubica entre las facultades de teología católicas en el ranking entre 50 y 100 en el mundo entero. Este es un trabajo que queremos realizar, como decía la oración, con humildad, lucidez y valentía. Así nos presentamos y así les agradecemos que puedan verlo en la obra, colaborar en la difusión y seguir pensando juntos lo que Dios quiere para que crezca su reino de justicia, paz y amor en nuestra Argentina. Muchas gracias a todos.